Carta fechada el 12 de marzo de 1882 a Su Excelencia el Arzobispo José María Aguirre. Que la misericordia de nuestro Señor guíe sus pasos, Su Excelencia, en estos días de prueba. Le escribo con el alma aún perturbada por los recientes eventos que han tenido lugar aquí, en Villa de la Santa Cruz. Como le mencioné en mi última carta, el padre Ezequiel decidió llevar a cabo una vigilia de preparación la noche del 10 de marzo, en anticipación al exorcismo programado para el amanecer del domingo. Lo que presenciamos durante esa vigilia ha confirmado mis temores de que el mal que aquí enfrentamos es más profundo y antiguo de lo que siquiera podíamos imaginar. A lo largo del día previo a la vigilia, el pueblo mismo parecía cambiar de carácter. La gente que antes caminaba en silencio, aunque con temor, ahora evitaba cruzarse con nosotros. Era como si los aldeanos nos culparan directamente de las desgracias que se acumulaban sobre Villa de la Santa Cruz. Varias personas habían perdido animales durante la noche, y algunas familias afirmaban haber escuchado voces murmurando desde sus paredes, aunque no se viera a nadie cerca. Esta atmósfera cargada de superstición y miedo hacía que cada rostro se tornara una máscara de desconfianza. Al caer la tarde, el cielo se cubrió en nubes oscuras, y una tormenta amenazaba con estallar en cualquier momento. Nos retiramos a la iglesia local, donde el padre Ezequiel preparó el altar con una gran reverencia. Colocó velas, agua bendita y su crucifijo personal en el centro, dispuesto como un guerrero colocando sus armas antes de la batalla. Yo me uní a él en oración, buscando fortaleza y guía en medio de la incertidumbre. La iglesia misma, aunque modesta, era un refugio en medio de la creciente oscuridad. Las paredes de piedra eran frías al tacto, y el eco de nuestras oraciones resonaba como un lamento distante. Sin embargo, algo en la atmósfera no dejaba de inquietarme. Las sombras parecían más largas de lo natural, y en más de una ocasión creí ver formas oscuras moviéndose por los rincones de la nave, aunque cada vez que volteaba la vista, no había nada ahí. La vigilia comenzó justo al anochecer, con el repicar de las campanas de la parroquia. A la luz de las velas, el padre Ezequiel inició las oraciones mientras yo lo acompañaba en silencio. Durante las primeras horas todo transcurrió con una calma tensa, como si el mismo aire estuviera esperando el momento de estallar. El padre Ezequiel, con su habitual serenidad, recitaba los salmos con una firmeza que inspiraba respeto, pero también una profunda preocupación. Fue alrededor de la medianoche cuando el primer signo claro de la presencia maligna se manifestó. Un viento gélido atravesó la iglesia, haciendo que las velas parpadearan y casi se apagaran. Al principio, pensé que se trataba de una corriente de aire natural, pero el padre Ezequiel, sin dejar de rezar, apretó con más fuerza su crucifijo y me miró con una expresión que dejaba claro que algo estaba ocurriendo. El viento cesó tan rápido como había comenzado, pero en su lugar, un silencio pesado cayó sobre la iglesia. Ya no se escuchaba el repique de la lluvia que caía afuera, ni el crujido habitual de la madera de los bancos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en un instante de quietud antinatural, y entonces escuchamos el primer golpe. Al principio fue solo un ruido sordo, proveniente de las grandes puertas de la iglesia. Nos miramos entre nosotros, intentando comprender de dónde venía. Luego otro golpe más fuerte resonó por toda la nave, seguido por varios más, cada vez más insistentes, como si algo o alguien estuviera golpeando con violencia las puertas del templo. El padre Ezequiel se levantó lentamente, crucifijo en mano, y me hizo una señal para que lo siguiera. Nos acercamos con cautela a las puertas, pero antes de llegar a abrirlas, la madera comenzó a temblar como si estuviera siendo golpeada desde ambos lados a la vez. Mis manos temblaban mientras me acercaba, pero el padre Ezequiel, con una calma sobrehumana, comenzó a recitar nuevamente el Salmo 91, invocando la protección de los ángeles sobre nosotros. Cuando abrimos las puertas, no había nada. El patio de la iglesia estaba desierto, y la tormenta, que antes amenazaba con caer sobre nosotros, parecía haber retrocedido. Sin embargo, el viento seguía soplando, aunque de forma extraña. No se sentía como el aire que viene de la naturaleza, sino como si procediera de algún lugar lejano y maligno. Entonces, en el horizonte vi una figura, apenas visible entre la niebla y la oscuridad. La silueta de una persona alta permanecía inmóvil, observándonos desde la distancia. Intenté enfocar mejor la vista, pero la figura desapareció en cuanto la noté, como si nunca hubiera estado ahí. El padre Ezequiel cerró las puertas lentamente y me indicó que volviéramos al altar. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «El mal está aquí, pero aún no ha mostrado todo su poder», sentenció.
A medida que la noche avanzaba, los ruidos se intensificaron. Desde los bancos al fondo de la iglesia comenzó a emanar un sonido extraño, como si algo raspase la madera desde el interior. El sonido era irregular, pero cada vez más constante, como garras invisibles arañando la estructura misma del templo. En un momento dado, las velas se apagaron de golpe, y el padre Ezequiel y yo quedamos sumidos en una oscuridad total. Solo el crucifijo en las manos del sacerdote emitía un ligero resplandor, como si fuera nuestra única protección contra lo que acechaba en la negrura. Durante lo que parecieron horas, nos mantuvimos en oración, rodeados por sombras que parecían moverse a su voluntad, y aunque no pude verlas con mis propios ojos, sentí su presencia. Estaban ahí, cerca, observándonos, probando nuestras defensas. En más de una ocasión sentí que algo rozaba mi hombro o mi espalda, pero al voltear no había nada visible. Finalmente, poco antes del amanecer, el padre Ezequiel se levantó, exhausto pero firme, y declaró que la vigilia había terminado. Aunque el mal no se había manifestado por completo, estaba claro que las fuerzas que enfrentamos son poderosas y que la verdadera batalla aún está por comenzar. Amaneció el domingo con cielo gris y opresivo, pero el aire en la iglesia parecía más ligero, como si nuestras oraciones hubieran logrado mantener a raya a las fuerzas oscuras, al menos por el momento. El padre Ezequiel ha decidido que hoy, al caer la tarde, procederemos con el exorcismo completo. Me siento inquieto, Su Excelencia, pues sé que lo que hemos presenciado hasta ahora es solo un preámbulo. La verdadera confrontación aún está por llegar. En este momento me preparo en oración, buscando la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendrá. Ruego a Dios que nos proteja, y le pido, Su Excelencia, que nos tenga en sus oraciones, pues enfrentamos aquí una entidad que no pertenece a nuestro mundo, sino a uno mucho más antiguo y oscuro. Le mantendré informado de los acontecimientos. En la fe y bajo la protección de Cristo, hermano Andrés.